Hola, muy buenas tardes a todos, chicos. Bueno, vamos a esperar a que se unan sus compañeritos. Ya están uniéndose, perfecto. Bueno, déjenme decirles que ya está el pase de lista cargado en la plataforma. Por favor, pasen su lista para que no vayamos a tener problemas más adelante con inasistencias. Bueno, pues me da gusto que estén todos hoy presentes y el día de, pues se supone que iban a irse a unas prácticas. Espero que se pueda lograr pronto y que ya les den la autorización en la escuela para que puedan realizarlas. ¿Sale? Bueno, pues muy buenas tardes a todos, chicos. Vamos a trabajar hoy, el día de hoy, con una manera diferente. ¿Sale? Hoy vamos a trabajar con una narración. Les voy a contar una pequeña historia, les vamos a ir dando pequeñas partes de lo que viene siendo la historia de la microscopía. Pero antes me gustaría que me dijeran qué es la microscopía, cómo se fundamenta, cuándo empieza y qué es un microscopio, obviamente. A ver, cuéntenme, chicos, ¿qué es la microscopía? ¿Qué entendieron ustedes de lo que trabajamos con microscopía? A ver, cuéntenme. Es aquella ciencia que se encarga de estudiar a los microorganismos o a las partículas, por así decirlo, pequeñas, a los organismos Ok, que no se pueden primero a ver los órganos. quizás a simple vista. Ok, correcto. ¿Alguien más quiere participar, chicos? Recuerden que también parte de la evaluación es la participación. Yo, Entonces, cuéntenme, chicos, ¿qué más entendieron de microscopía? Adelante. bueno, yo entendí del microscopio que es la base para todos los estudios, que da un parteaguas para lo que hoy conocemos como la microparasitología, que gracias a varios pues precursores, a partir de 1930 es cuando se afina ya lo que es el microscopio de una lente fina que permite tener más nitidez ya sin luces que permitieran no ver claramente todos esos organismos y que los empezaron a llamar de diferentes modos y pues que son los padres, por así decirlo, de la parasitología, de la microparasitología, ¿no? Ok, correcto. Bueno, también recuerden que ya bien mencionamos la vez pasada que es el microambiente y el macroambiente de lo que viene siendo el desarrollo. ¿Sale? El microambiente va a ser todo aquel pequeño espacio donde los microorganismos o seres microscópicos, llámese bacterias, virus, hongos, parásitos, van a desarrollar sus capacidades funcionales específicas y van a producir una proliferación continua de sus colonias. ¿Sale? También el macroambiente influye en esto porque necesitamos algunas condiciones específicas como humedad, calor, resequedad en el suelo o tierra, superficies de donde hayan habido colonias previas o el depósito de desechos biológicos. Bueno, el día de hoy, como les mencioné, vamos a hacer una narración. Antes que nada, cuéntenme qué les pareció el Padlet, qué tal les pareció participar entre todos para conformar un muro, formar un postulado prácticamente que todos participamos. Es posible que entre más información reuníamos, más claramente se veía, más claro, se veía más. ¿Qué les parece, chicos? Pues que estuvo muy, era más interactivo y, por ejemplo, ver comentarios de algunos ceros, te ibas dando, no sé, más idea, como que más fluidez. Ok, correcto. Bueno, yo les puse un comentario básico ahí en el Padlet que fue de Koch, que fue uno de los padres de o bueno, de hecho se le conoce como uno de los padres cazadores de microbios o microorganismos, ¿sale? Bueno, quiero que me cuenten qué les pareció el Padlet, qué más encontraron en él, encontraron información que no habían mencionado ustedes o se dieron ideas para buscar algo más profundo o algo diferente. Bueno, sí, pues nos sirvió para investigar y saber pues cómo se creó el microscopio, cómo se fue generando cambios en él y lo que fueron descubriendo a través de él.
Ok, ok, correcto. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Les costó trabajo entrar? ¿No les costó trabajo? Pues igual como mis ¿Fue sencillo? compañeros opino lo mismo, que era interactivo y que entre todos completábamos la información, que no todos Ok, escribíamos sobre lo mismo, entonces nos complementaba. Y no se me hizo difícil porque en realidad era muy fácil aparentemente, no era complicada la forma de usarse, o pues sí me agradó. ok, correcto. Bueno, la tarea del día de hoy, se las adelanto, van a ser que con los datos que ahorita empecemos con la narración que voy a empezar a proporcionarles ahorita, van a ir colocando como si fueran un comentario, como si fuera una línea del tiempo, ¿sale? Vamos a hacer un posible que ahora sí, realmente entre todos, un solo comentario, vamos a hacer que todos los avances que se fueron dando los logren. Tal vez algunos los capten más rápido o los hayan escrito antes, no pasa nada. Vamos a ver algunos otros, son muchísimos que vamos a ir mencionando el día de hoy, ¿sale? Bueno, es un Padlet diferente, se los voy a poner de tarea, no se preocupen, ahorita no es necesario que lo pongan ahorita, pero vamos a empezar a trabajar con ellos, ¿sale? El día de hoy vamos a mencionar todos los aspectos de la cronología de evolución de un microscopio. Algunos ya los tienen, algunos les faltan, algunos todavía apenas vamos a mencionarlos y con ellos también vamos a mencionar cuáles son los elementos propios de un microscopio óptico, qué tipo de microscopio existe y cuáles son las diferencias entre uno y otro. ¿Sale? Bueno, empecemos entonces, porque si no son varios. En el año 2000 antes de Cristo, se fabrican las primeras lentes completamente pulidas en el imperio asirio, ¿vale? Y con estas tenemos el primer acercamiento de lo que son la vida pequeña. Bueno, obviamente no lo usaron para buscar microbios, pero sí lo usaron para poder agrandar o aumentar pequeñas estructuras en joyería y hacer cada vez joyas más pequeñas y más finamente elaboradas. También los utilizaban para investigar o inspeccionar algunos granos de trigo y sorgo, que eran en ese tiempo una de las monedas comerciales más usuales. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Mande, mande? No escuché dónde fue. Ok, a ver, repito, en el 2000 antes de Cristo, en el imperio asirio, se generan las primeras lentes pulidas, ¿sale? Las usaron principalmente para hacer joyería diminuta y muy elaborada, y también para investigar o poder observar plenamente granos de trigo y sorgo, que eran como monedas comerciales en ese tiempo, ¿sale? Bueno, después de eso tenemos que continúa su método de purificación de cristales, y en el año 500 antes de Cristo, los griegos y junto con ellos los romanos logran generar unas lentes concéntricas y que lograban concentrar a través de las mismas el calor del sol, generando una chispa o un destello de calor, lo cual se les dio un uso bélico, y en las zonas costeras esas lámparas o esas lentes se utilizaban para quemar las velas de los barcos o embarcaciones que venían a las costas. ¿Sale? También les utilizaban en algunas ocasiones dentro de las ciudades o ciudadelas para que pudieran generar calor o pudieran ser una señal palpable de la hora. ¿Sale? Gracias a que estas lentes proyectaban una emisión de luz constante y variaban dependiendo de la posición del sol. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Vamos bien? Ok, bueno, pues continuamos entonces. Después de eso tenemos un poquito más adelante ya un avance tecnológico muy desarrollado, y fue en Arabia. En el año 1021 antes de Cristo, en este caso fue
una propiedad donde las lentes aumentaban el brillo y su opacidad. Entre más las pulían, podían hacerlas o más claras o más opacas. Y eso ayudaba a la reflexión, que la imagen fuese más nítida o más borrosa, pero con mayor aumento. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No, profesor. Bueno, Yo sí, la propiedad del sí. lente Ajá. mencionaba que era más, ¿cómo? Bueno, o aumentaban la opacidad o aumentaban el brillo, ¿sale? Ok. O lo hacían más opaco, es decir, como grisáceo, o lo hacían completamente transparente y brilloso, ¿sale? Y sucede bueno, se escribe IBN Al Hay Hartman y se pronuncia Al Hansen, ¿sale? Era un vidriero de Arabia que se dedicaba a hacer lo que eran las grandes vitrinas de los palacios. Y se dio cuenta que el pulir las lentes con algunas sales, como lo que era el blanco, una piedra blanca que se conoce hoy como blanco de España, hacía que esas lentes podían hacerse o más opacas o más transparentes y reflejar una imagen más nítida o con mayor aumento. ¿Sale? Bueno, después de eso tenemos en el año 1267, Roger Bacon documenta los resultados de sus experimentos con lentes y aquí los utiliza para observar plantas y la modificación que éstas tenían en sus componentes reproductores. ¿Sale? Él observa en plantas, principalmente en lo que fueron lirios, lo que son las pistilos y ¿cómo se llaman? Las epífas, para poder reproducir estos lirios y cómo era que gracias a estas pequeñas partículas de polvo amarillo podían generar nuevas plantas. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Disculpe, profe, ¿en qué año ¿Sí? fue? 1267, antes de Cristo. Gracias. ¿Sale? Sí, gracias. No, perdón, ya son después de Cristo, perdón. Estas sí son después de Cristo, ya estamos en la época medieval. Después de eso La viene anterior, lo interrumpo, también fue ¿sí? después de Cristo, Sí, también la la de de Arabia. Arabia. Sí, Ok, también fue gracias. después de Cristo. Perdón, me equivoqué. La que son de antes de Cristo son las de 2000 y 500. ¿Sale? Entonces la de Arabia no es de antes de Cristo, es después. No, es después de Cristo. ¿Sale? De hecho, ya es en el inicio de la época medieval, donde ya los espejos y vidrios se utilizaban para catedrales o para monumentos. ¿Vale? Y también pues ya empezaba a observar algunos estudios de la naturaleza. Bueno, después de eso, en 1285, se construye en Italia las primeras gafas con lentes convergentes, es decir, que eran lentes especializados para una persona que tenía dificultad para ver. Y gracias a estos podía acercar su visión a objetos igualando la visión de una persona sana. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Ahorita estamos viendo cómo se fue desarrollando la idea de ver cosas más pequeñas, acercar la visión a algo que nos hacía falta o poder observar más detalles de la vida diminuta de todo el mundo. ¿Sale? Bueno, después de eso ya tenemos en pleno apogeo del Renacimiento, tenemos lo que es en 1520, la construcción de las primeras gafas con lentes cóncavas para corregir la miopía. ¿Sale? Ya se habla que ya se observó que las visiones de las personas podían ser afectadas por diversos factores, entre ellos ver de cerca o ver de lejos algunos objetos. Y entre esas funciones biológicas de los ojos destaca el poder enfocar claramente o nítidamente una imagen, sin tener dificultad para poder observarla. ¿Sale? En este momento ya en pleno apogeo del Renacimiento, se logran crear estas lentes que ya no son planas,
sino que ahora tienen una forma muy parecida a un cono, donde la parte más pequeña enfoca y la parte más grande proyecta una imagen más cercana. ¿Sale? Hasta la fecha, las personas que usamos lentes para corregir la miopía tienen la misma función. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No. Bueno, después de eso tenemos ya como tal el primer microscopio formado en el siglo XVI. ¿Sale? En 1590, Zacharias Janssen y su padre Hans Martens fabrican los anteojos holandeses, más bien construyen el primer microscopio compuesto. Eso ya lo vieron ustedes con el archivo que yo se los mandé. ¿Sale? A partir de aquí era un tubo hueco de metal con 4 a 6 lentes que podían rotarse o reducir la cantidad de espacio entre cada una y poder enfocar de manera simultánea un objeto muy, muy pequeño. ¿Qué fue lo primero que observaron? Un corcho. Exactamente las celdas o celdillas de un corcho. Y se imaginaron que por qué ocasionaba un sellamiento de las botellas o de lo que eran los envases. Bueno, al ver este corte tan delgado que podía dejar pasar la luz, observaron una gran cantidad de celdillas de formas completamente regulares, parecidas a hectágonos, una sobre otra, muy bien alineadas y que algunas tenían en su centro una pequeña gota de agua o una pequeña gota de lo que ellos consideraron como una basura, pero realmente estaban observando los núcleos de las células de la madera. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Fue el único experimento que hicieron ellos o hicieron algún otro? El de ver los capilares sanguíneos también, ¿no? Así es, empezaron a observar los capilares, intentaron ver cómo era el cuerpo, cómo funcionábamos, si teníamos algo más allá de lo que evidentemente podíamos ver, ¿sale? Antes de eso hicieron experimentos no solamente con el corcho, sino que también con lo que fue cortes histológicos o cortes muy finos de cebolla, de jitomates y algunos cortes animales. ¿Sale? Después de esto ya siguieron observando lo que fueron los vasos capilares. Bueno, después de eso tenemos en 1608 a Hans Lippershey, que era o registró el primer telescopio como tal, que aunque no era utilizado para ver algo diminuto, podíamos ver algo alejado de nosotros y que probó que en este momento la visión humana podíamos ver tanto al infinito como algo tan pequeño que podíamos creer que de ahí nació o ahí se encontraba las llaves de la vida. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cómo se llamaba? Ok, se lo repito, es 1608 Hans, H-A-N-S, Lippershey. Es con una doble P y con SH y al final es Y. ¿Sale? Él pues fue el primero que formuló la idea de ver el más allá, el ver el infinito, tratando de buscar la idea divina. Recuerden que estamos viendo que todavía en este punto de la historia estábamos muy arraigados, tanto la ciencia y la tecnología, al uso de la búsqueda de algo divino, de una deidad. Y aún así estaban controladas y resguardadas por el clérigo o la iglesia. ¿Sale? Después de eso, pues ya tenemos el famoso Galileo, donde construye un microscopio compuesto que ya tenía mucho más proceso de avance, un determinado diferente. Ya se basaba en construcciones mecánicas de un telescopio anterior que él había diseñado también y que dijo que si podía ver algo tan lejano como una estrella, podía encontrar algo tan diminuto como un átomo. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿En qué año fue? Galileo Ajá. fue en 1600.
¿Sale? El microscopio de Galileo se ocupa o se tiene el principio básico de que está representado por lentes cóncavas y ¿Telescopio convexas. o microscopio? Galileo primero hizo en su experimento con un microscopio, con un telescopio. Telescopio. Vio primero el universo y después hizo lo mismo, pero a la inversa, hacia el Pero la microscopio. misma fecha. Prácticamente varía 20 años de diferencia, pero la postulación como tal de Galileo en 1609 fue el microscopio. Ah, ok. ¿Vale? Después de Galileo tenemos a Cornelius Drebbel. Ese fue en 1619, donde presentó su propia versión de su microscopio con 2 lentes convexas y una lente cóncava. ¿Sale? Este logró hacer un acercamiento casi total de las células. Podíamos ver completamente algunos integrantes de las mismas células. Y lo que le llamó la atención fue ver cómo esas células diminutas poseían un universo interno. Poseían, gracias a algunos pigmentos que uno utilizaba, como lo que era el color azul de metileno, y lograba ver que algunas características específicas de cada célula se pigmentaban y algunas otras no. Él empezó a observar que gracias a estos pigmentos que agregaba a las muestras que él observaba, podía delimitar qué tipo de células se encontraba y a qué especie pertenecían, si eran de células extraídas de plantas o células extraídas de animales. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues vamos a continuar entonces a platicar un poquito de esto. Después de Cornelius viene Giovanni Faber, también fue un italiano, fue miembro de una academia internacional de Leones en Roma. Él propuso la palabra microscopio para referirse a un nuevo invento o a algo que esté basado a la observación de cosas diminutas. ¿Sale? Él dio el nombre oficial ya postulado ante una academia científica de la palabra microscopio. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿En qué año, profe? ¿En qué año fue? Fue en 1625. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Lo podría ¿Vale? repetir? Es que se cortó un poco. Ah, ok, claro que sí, repito al de Giovanni. Bueno, Giovanni Faber fue un miembro de la Academia de Leones en Roma, fue un miembro prestigioso de esa academia, y él propone el término microscopio para referirse a su nuevo invento o a un invento destinado a ver las cosas microscópicas o diminutas. ¿Sale? Este fue la primera vez que el nombre microscopio fue apoyado por la comunidad científica. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sale? Ahorita vamos a empezar a hablar de los componentes del microscopio. Ya ustedes hicieron sus esquemas. Les quedaron muy bonitos, de hecho. Gracias por mandármelos. Y ahorita vamos a hablar también un poquito de las técnicas que utilizaban cada uno de ellos para poder observar algunos elementos específicos de cada época. ¿Sale? Bueno, luego viene un francés que es Francesco Stelliuti, y bueno, su colega fue Federico Cesi, es decir, era un italiano. Publicaron la primera vez o la primera ilustración observadas bajo el microscopio. Ellos hicieron un dibujo representando todo lo que observaban en cortes histológicos de vegetales y de tejidos animales. ¿Sale? Y los publicaron como si fueran bocetos o como si fueran artes, con la leyenda de estos son partículas diminutas, invisibles al ojo humano, capaces de sustentar la vida. ¿En qué año, profe? Esos fueron en el año de 1625. ¿Sale? Al mismo tiempo que
Giovanni postuló la palabra microscopio. Ceci y Francelli, Francesco Stuliti, publican ya lo que fueron las imágenes vistas bajo el microscopio. 1625, ¿no? 1625, exactamente. Vienen de la mano casi, mientras que uno era italiano, el otro es francés, y estudiaron en un laboratorio casero y hicieron sus dibujos a mano para la publicación en lo que fue en la Academia de Lyones también. Después de eso tenemos en 1645 al Antonio María Scherlius. Él fue rumano. Él acuña lo que son los términos objetivo y ocular para lo que son elementos propios de su experimento a través de microscopios y cómo las lentes en estos dos cambiaban el enfoque de los mismos. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Tenían estos datos ustedes con lo que les mandé en el diapositiva, en el PDF que les había mandado? ¿O venían muy reducidos los datos? Muy reducido. Bueno, ahorita les estoy dando nada más, digamos, fechas y algunos nombres relevantes, ¿sale? No son toda la historia. Estamos dándole lo más importante, más que nada. Pero bueno, poco a poco vamos viendo que la evolución del microscopio va generando mejores lentes, unas lentes más nítidas, usan la convexidad y la concavidad para que puedan ser reflectantes y poder observar a través de ellas con mejor nitidez. ¿Sale? Bueno, en el mismo año de Antonio, Stauto Divino, también es un italiano, construye un microscopio equipado con un tubo de longitud regulable que, entre otras cosas, podía modificar las alturas de los objetivos y los oculares. ¿Sale? Esta es la primera vez que el microscopio era móvil, ya tenía engranajes mecánicos y el material en el que lo realizó fue diferente. Ya no era cobre, ya tampoco era acero ni bronce. Él decidió utilizarlo en aluminio por mayor flexibilidad y mayor durabilidad porque no se oxidaba este material. También era mucho más ligero y fácil de transportar. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Qué fecha era? ¿Quién era, perdón? Lo que dijo ahorita. Ok. ¿De qué material era? Era de aluminio. Ya tenía engranajes mecánicos, podía abrir y cerrar los oculares para ajustarlos a la visión de la persona. Y el tubo de lentes podía bajar o alejarse sin generar fricción o rechinidos. Profesor. Sí. Evolucionó mucho de 1595 a esta fecha, ¿verdad? Oh, sí, muchísimo. Y aquí ya vemos que... ¿En qué fecha fue? Ok, la fecha. Antonio lo publica también en 1645. Aquí vemos tanto ingeniería como física de cada uno de los eventos, cómo van mejorando cada vez más. Por ejemplo, el primero de microscopio era de acero, era muy pesado y no se podían mover los lentes. Después empezó a modificarse y en vez de tener un solo objetivo o un solo ocular, ya tenía dos y ahora estaban rígidos a una sola posición y la persona se veía encorvada, forzándose la vista, forzándose para que pudieran enfocar plenamente. Y después, ya con el avance por ejemplo, de Antonio, él le integra elementos móviles a los oculares y a los objetivos. Y también un tubo variable en dirección a lo que eran los tubos de objetivos. Esto logró hacer que pues, fuera mucho más fácil manipularlo y no tuvieran que estar así todos pegados en una sola posición al ver al microscopio, sino que también fueran ajustables al rostro de la persona. ¿Vale? Y por último, Staudio Divino fue el que construyó los mecanismos móviles. ¿Sale? Fue en el mismo año que Antonio publicó también lo que fue la modificación de sus oculares, y después de eso viene 1664.
Harry Powers. ¿Sale? Este fue británico. Ahorita les menciono qué fue lo que dijo. Ah, ok. Me está avisando aquí el programa que se nos va a acabar la sesión. Nos queda un ratito. Voy a frenarla para que descanse tantito. Tomen un poquito de agua. Relájense. Ahorita seguimos platicando de esto, ¿sale? Ya casi terminamos con la historia breve del microscopio. Ya vamos, faltan alrededor de 200 años, pero ya vamos casi llegando a la parte central de la investigación. ¿Sale? Ahorita continuamos, chicos. ¿Sale? Tomen, son las 4:01, 10 minutitos, continuamos.